Hola a todos, bienvenidos a esta plática de manejo para árboles majestuosos, una plática básica de manejo de arbolado. De verdad, algo que tenemos mucha suerte viviendo en una ciudad como Guadalajara es que tenemos muchos árboles magníficos y muchos árboles de flor que los puedes disfrutar manejando en las calles. Nos encanta, igual cuando a veces vamos a lugares y vemos árboles pues tan tremendos ahí en los parques, tan fuertes, tan grandes, que han crecido con sus troncones allí de buena forma. Miramos para arriba, disfrutamos del árbol, de otras cosas que vemos allá. Disfrutamos descansando en las hamacas, el tiempo, o en columpios, como niños pequeños o grandes. Y vamos a universidades como el ITESO y sentimos que íbamos a un paraíso por los espacios verdes que existen allá. Esta plática la estamos dando yo, Eric Peterson, un apasionado del tema, y Adolfo Sánchez, un arborista certificado, y está usando muchos materiales de Ann Koenig, del Missouri Department of Conservation. Y hay haciendo otros aspectos ahí para hacer una presentación y muchas fotos mías. Yo soy el comisionado de Áreas Verdes de Valle Real, y manejo del arbolado es una pasión mía, y actualmente he dado presentaciones de muchos lados, tratando de mejorar el conocimiento. Adolfo, ¿te quieres presentar? Pues gracias, Eric. Gracias por la invitación. Antes que nada, siempre le dedicas el tiempo a los árboles y yo muy agradecido de poder participar junto contigo en ese tipo de eventos para promover el mejor manejo de los mismos árboles. Mi nombre es Adolfo Sánchez García. Tengo una empresa donde nos dedicamos todo el tiempo al manejo de los árboles en la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara. Soy arborista certificado por la ISA, por la Sociedad Internacional de Arboricultura, y siempre ha sido un placer estar aquí. Nos conocimos, Eric y yo, hace unos 7 años en el primer programa que él impartió en Valle Real. Yo quise llegar como un oyente, pero al final del día nos terminamos ayudando mutuamente y seguimos aquí trabajando cuando podemos en comunicar cómo se podan los árboles, cómo se manejan sus plagas y enfermedades, cómo se trasplantan y cómo se gestionan los árboles en áreas públicas. Estoy para cualquier duda. Espero disfruten de esta presentación que Eric diseñó para nosotros. Vamos a empezar con una pregunta caprichosa. Si un árbol igual tiene una rama saliendo que está a 1 metro del piso y el árbol crece a 10 centímetros al año, ¿a qué altura va a estar esta rama en 10 años? Y aquí el punto de verdad es pensando, igual, mucha gente piensa, y la mayoría, igual yo te pido a la gente que levante las manos, que vaya diciendo, y la gente adivina, pues que crece 1 metro, pues 10 por 10 es 1 metro. Pero de verdad, aquí el punto es que el árbol no crece de la punta, digo, no crece como el cabello desde por abajo o como el pasto, pero crece desde las puntas. ¿Ok? Y Adolfo, ¿tú podías nada más explicar de cómo el árbol crece de las puntas? Sí, cómo no. Déjame ver si puedo yo anotar aquí en tu presentación. Esto es una ramita. Sería la construcción básica de un árbol, como un árbol se empieza a construir en un principio. Las ramitas las encontramos en la parte de la punta, una cosa que se llama yema apical o meristemo primario. Estos meristemos es una bolsita de células que va a crear más tejido nuevo. Entonces, cada uno de estos puntitos que ven aquí amarillos son yemas de crecimiento que pueden dar lugar al crecimiento de una ramita lateral como la que ven en la parte de atrás. Entonces, parte de entender un poquito el árbol es entender que crece a través de ciertos ejes que son estimulados por estas yemitas de crecimiento. De esta forma
se va entendiendo que el árbol solamente crece o se elonga desde este punto y lo que le resta es, después de alargarse o crecer, es engrosar. Ya no puede modificar esa posición. También aquí pueden ver en esta rama que tiene un entrenudo aquí, y eso quiere decir que todo este brote es un crecimiento de un solo momento. Cuando son crecimientos largos, quiere decir que el árbol está creciendo vigoroso. Cuando son crecimientos de tallitos cortos, entonces quiere decir que el crecimiento del árbol es lento, que tiene algo de estrés. Entendiendo un poquito eso, que también aquí debería de haber una hoja y siempre nomás o que se lo quitaron o por el tema de que a lo mejor es la época del año donde no tiene hojas. Normalmente las hojas están asociadas con las yemitas en ese punto. Entendiendo eso, se entiende principalmente cómo crece una rama y se pueden empezar a direccionar a través de poda. Al final del día, esa es la primera conexión que tenemos. La otra son los entrenudos. Hay unos nudos aquí que nos marcan una época de crecimiento. Ustedes los van a poder observar a través del tiempo y si estos tallos son largos, quiere decir que el árbol está creciendo vigorosamente, y si los tallos son cortitos, quiere decir que el árbol tiene un poquito de estrés, le faltó agua. Entonces, básicamente la lectura de las ramitas te pueden ayudar tanto para la toma de decisiones en la poda como para reconocer qué tan saludable fue ese año o qué tan vigoroso fue el crecimiento de ese año. Okay. Ya está la próxima. Ok. ¿Algo quieres hablar del callo y de la conexión? Con gusto. Básicamente los árboles tienen dos funciones de crecimiento. Una es alargar sus tallos y la segunda función de crecimiento es engrosar el tronco. Como una relación muy interesante, esto que ven aquí era una rama. Quiere decir que esta sección de aquí abajo era la sección de una rama que estaba ahí antes. Y aquí estaba unido. La razón por la cual se ve cómo se está haciendo una especie de callo es porque cuando uno elimina de forma correcta una rama, el árbol tiene la capacidad de crecer tejido y cerrar la herida. Eso no se llama cicatrización, tiene su nombre que vamos a ver más adelante, pero está en la forma como el árbol engrosa, y ese engrosamiento ayuda a cerrar heridas. Este tipo de figuras las podemos observar en aquellas ramas que se eliminaron de forma correcta. Esto se llama callo de compartimentación y es lo que buscamos obtener después de cortar una rama. Si obtenemos otra cosa, no hicimos la tarea correctamente. Entonces es importante reconocer eso como un patrón que va a suceder después de un tiempo de la poda de forma correcta. ¿Cómo sucede? Bueno, viendo los árboles en la parte superior de las ramas, siempre tienen lo que se llama una arruga, y esa no se debe de cortar cuando se elimina una rama. Es decir, que el corte no va al ras del tronco, se corta respetando una arruga, y normalmente hay un gordito aquí que se llama collar, y ahí es donde se procura hacer el corte correcto para que cierre. Si quieres la siguiente, Eric. ¿Sí? De esta forma, digamos que el árbol estaba, este es el tronco del árbol, y aquí había una rama. Esta rama fue eliminada o cortada aquí, sin tocar la arruga y en lo que llamamos el collar de la rama. De tal manera que el árbol tiene la capacidad de crecer tejido nuevo que lo va a envolver. Ese tejido viene de las paredes
y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va a cerrar la herida a través del tiempo, cuando el árbol se haga más grueso. Entonces, eso va a llevar tiempo y depende si el árbol es capaz de crecer. Si sucede rápido, entonces la descomposición debida al corte avanza poco. Llega un punto donde se descompone. El ojo de la madera, cuando uno compra madera o tablas de madera, hay una cosa que se llaman ojos. Siempre cuando cortamos empieza el proceso de descomposición y lo que buscamos es mantener expuesta la madera el menor tiempo posible para que la descomposición avance poquito. Hay ideas de que el corte al ras del tronco es mucho mejor, pero como ven, la descomposición avanza mucho más. Es capaz de irse hasta abajo esa descomposición porque al tener un corte al ras y mucho más grande va a tardar más tiempo en cerrar. Entonces, el árbol al final del día no cicatriza. Internamente el daño va a quedar. Lo va a envolver y por eso se llama compartimentar. Entendiendo eso, entonces lo que buscamos después de hacer un corte en una rama, digamos que aquí bien o mal, el corte al ras, el árbol va a intentar hacer lo mismo. Va a crear tejido, tejido nuevo, y conforme él vaya creciendo, ese tejido va a ir avanzando sobre la madera que dejamos como si fuera el piso, y cuando por fin cierre, entonces la descomposición que va hacia dentro del árbol va a parar. El árbol no está vivo en la parte interna, entonces no se preocupen. La única parte viva que tiene es el espacio que hay entre la corteza y la madera. Entre este espacio, aquí hay un grupo de células que es como un milímetro de grosor, parece como un gel. Eso se llaman cambium y son las células que hacen que crezca el tronco. La parte de adentro es como las uñas o como el cabello, es tejido que ya está muerto. Ya nomás genera estructura y almacén. ¿Seguimos? ¿Qué pasó acá? Preguntan que si se usa algún cicatrizante. Nuevamente no hay un cicatrizante porque el árbol no cicatriza, compartimenta. Y si me puedes regresar la imagen, Eric, para contestar la pregunta. Gracias. Normalmente se vende un producto que se llama Arbolsan, que es o pinturas, pero si el corte fue hecho aquí y aquí, y tú ahí le colocas lo que le llaman cicatrizante, muchísimas veces lo que provoca ese producto es bloquear el crecimiento del tejido, porque el tejido va a usarlo de piso. A veces es tan grueso que estorba. Entonces, en lugar de funcionar correctamente, perjudica. El uso de un producto para evitar hongos se utiliza más en horticultura, en la producción de frutas, en la producción de hortalizas, que en los árboles. En los árboles no tiene sentido utilizarlo, lo que tiene sentido es hacer el corte correcto y esperar a que el árbol lo envuelva. También a veces colocar ese producto por encima te oculta que por dentro hay una descomposición, porque guarda humedad, favorece hongos. Entonces, desde la certificación te dicen que no hay necesidad de hacerlo y desde la experiencia les digo que a veces es contraproducente, es incluso perder el tiempo intentándolo. La rama no tiene que ser en diagonal, tiene que ser en una posición donde él mismo te dice que es justo en lo que se llama el collar de la rama. Ahorita más adelante va a haber unas imágenes. El corte en diagonal se dice que funciona para, no sé, rosales o algo así, porque se dice que la gota de agua cae encima y rueda y no se detiene ahí. Pero eso no tiene sentido en árboles nuevamente.
Al contrario, si ustedes al cortar dejan un muñón, aún lo corten en diagonal y limpio, el árbol va a intentar cerrar la herida a partir de este punto. ¿Sí? De tal manera que si tiene un troncón ahí y el árbol quiere cerrar en esa posición, no va a poder cerrar porque tiene que escalar todo ese troncón. Ese muñón lo tiene que escalar para poder cerrar. Es mucha la distancia que tiene que recorrer para poder intentar cerrarlo. Todavía peor si está desgarrado, porque entonces cuando quieren ingresar no va a poder hacerlo de manera correcta porque está todo deformado. Sin embargo, si el corte fue limpio, recto, en esta posición, el árbol lo pudo haber cerrado mejor. Un corte muy grande como el de este árbol, un corte muy grande fuera de la posición correcta, lo que invita es a que lleguen hongos o insectos. ¿Por qué? Porque de forma natural ellos van a degradar todo esto, lo van a destruir, y entonces el árbol va a intentar de forma gradual crecer y envolver eso. Pero en el proceso es muy, muy probable que haga un agujero. Esta descomposición baja por todo dentro del árbol y el árbol queda hueco. Y eso debilita estructuralmente al árbol. Si estuviera en el bosque, sería hábitat de animales o cosas así, y no pasaría nada, pero en la ciudad normalmente eso empieza a ser un tema de seguridad porque el árbol puede ser más frágil, sobre todo si tiene este material de aquí muy descompuesto y esta rama que está creciendo encima es muy pesada. Entonces esa rama no está unida correctamente al resto del tejido y se puede desgarrar. Eso es más importante, entender que es un tema de cortar y permitir que el árbol envuelva el corte con su tejido que el corte en diagonal. Si quieres la siguiente, por favor. Okay. ¿Quieres seguir tú, Eric? Sí, así, si revisando un poquito la parte de biología que dijo Adolfo, primero que los árboles crecen de las puntas, no de la base. Las unión de las ramas forman callos. Las heridas no se sanan, como nuestra piel, se compartimentan. Y el árbol, y el último punto que vamos a ver es que igual un árbol puesto en un lugar correcto necesita poca poda o ninguna poda una vez ya que está bien establecido. El punto importante es obviamente primero ver el árbol correcto en el lugar correcto. Voy a empezar hablando de la poda de árboles jóvenes, porque son casos que podemos nosotros hacer nosotros mismos sin un arborista y son cosas que se hacen fáciles y que nos va a ayudar a largo plazo. Se hace con pocos cortes, él se hace rápidamente y le da más estructura a un árbol. Aquí tomando un ejemplo, este es un árbol plantado y aquí en México típicamente plantamos los árboles y no los podamos hasta que se ponen muy grandes o las ramas o les queremos levantar a altura o que se podemos. Y vemos como esta rama, ve cómo está empezando, tiene, por ejemplo, igual, déjame marcar unos puntos que se ven aquí desde el principio. Esta rama chiquita que estaba creciendo para adentro, sigue para adentro, desde esta rama para acá, y mira cómo esa rama llegó al futuro. Está igual, ramas, estos chupones de acá abajo, y también interfieren. Estas ramas igual, si vemos la estructura de acá, no tiene ese árbol una estructura fuerte. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito más, igual. ¿Ok? Déjame borrar los ups. Acá en este caso, no, igual,
fue un árbol igual que empezó con algunos de los mismos problemas desde el principio, pero se fueron haciendo trabajo de podas pequeñas en pocos años. Igual vemos este árbol, tuvo esa rama entrando para adentro, igual como el caso que vimos en el otro, pero se quitó, ¿ok? Aquí igualmente se quitaron algunas ramas de abajo, pero realmente igual se van preservando y se va viendo con tiempo, cualquier rama que va creciendo hacia adentro, le vamos dando separación entre las ramas y ya tenemos una estructura mucho más fuerte. Acá. ¿Okay? Igual, si tienes un árbol recién plantado, disculpe, tienes un árbol recién plantado, igual siempre es bueno quitar codominantes, cosas que van a competir para ser el tronco principal del árbol. Y también cualquier ramas rotas. Cuando estamos haciendo la poda, igual al plantar, solo quitar los líderes competidores y ramas rotas, y ir poco con tiempo, ir escogiendo ramas con un espacio vertical y horizontal entre ellos. Para tener para que tener un árbol balanceado y con esos espacios para que cada rama va a tener su espacio para crecer y no está compitiendo para el mismo lugar. ¿Ok? Igual las heridas son pequeñas. En este punto quitamos puntas muertas y secas, brotes cerca de la base, cualquier rama que va cruzada o rama que pasa hacia el centro. Si dos ramas están compitiendo, pues escoges cuáles. Ramas bajas, solo cuando interfieren. Y vamos a ver un poquito más allí. Líderes múltiples y vamos a ver el porqué de esos. Y vamos a ver algo llamado de corteza incluida. Ramas rotas, creo que es simple saber esas las identificamos fácil. Ramas encimadas, ¿ok? Porque igual con tiempo se van pusiendo más y más gruesas y va a ser más problema. Aquí unos ejemplos de unos árboles aquí en Valle Real que se ven que tenemos tallos codominantes, pero que en vez de quitar el codominante, pues quitaron ramas bajas. Hicieron en este caso lo opuesto de lo que deben haber hecho. Deben haber dejado las ramas bajas y quitado esta rama codominante. Y les voy a explicar ahorita el por qué. Primero, tenemos que mantener siempre 2/3 partes del árbol mínimo con ramas, con hojas, etcétera. Igual, lo que queremos aquí no es tener algo que llaman cola de caballo. Si le subes el nivel demasiado rápido, el tronco empieza a poner delgado y débil. Sacrificamos potencial igual de dar buena estructura con otras ramas y hasta ha pasado casos que se quema el tronco. De verdad, recuerdo que quité un árbol en mi predio y se quemó el tronco de otro árbol porque había estado en sombra toda su temporada. Ramas temporales, igual son las ramas estas bajas que tenemos, que eventualmente sí vamos a quitar, pero no necesariamente al principio. ¿Qué es la corteza incluida? Cuando que tienes una conexión de una rama en forma de V, como ves en este dibujo, vas a tener igual la corteza de fuera del árbol no desaparece, se mantiene como está manejado aquí en este caso. Si vemos aquí igual, todo esto es corteza incluida. ¿Ok? ¿Y cómo es esta unión? ¿Ok? Si comparamos estos dos casos, ¿ok? Aquí tengo una unión de forma de U y una en forma de V. La forma de U tiene poca corteza incluida. ¿Ok? Aquí tiene poca. La unión de V tiene más. Lo más que va creciendo el árbol, lo más se va a ir estrechando esta corteza incluida. Y llega al punto, tomando aquí este tronco, acá, de un árbol, que tuvo igual una corteza incluida bastante grande. Si hacemos un corte puro horizontal, ¿ok? Bueno, primero,
Esta grieta es la grieta de la corteza incluida, no fue un corte que se le hizo. A ver, déjame manejarlo. Esta grieta fue de la corteza incluida. Se ve pegado y no le puedes meter ni un papel. Le hacemos este corte acá. ¿Ok? ¿Y qué pasa? No hay nada de conexión. Nomás fue forzado por la presión de ahí. ¿Ok? ¿Y qué puede causar esto que pasa? Les doy un ejemplo. Este fue un árbol que plantaron igual hace 5 años aquí en Valle Real. Fue un pirul. Y en el mismo pirul, pues había 2 troncos principales y había también un tronco de una rosa morada. Y todos estaban ahí en la bolsa y pues para hacer nada más ahí lo dejaron. Y recuerdo un momento mencioné ese, pero igual nada pasó. Pues qué. Pues hace 6 meses cuando estaba en bicicleta alrededor de Valle Real, me tocó ver esto. Es los mismos 2 troncos y la rosa morada. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué falló y se dividió? Pues por el mismo punto que hemos hablado de la corteza incluida, todo esto fue la corteza incluida. Y no había nada que agarraba esta parte del árbol contra este lado. No había raíces que agarraban esta parte de aquí. No había ninguna forma de jalarla. De verdad, un árbol maduro que tenga la única forma de prevenir que se parte eventualmente es ponerle un cable conectando entre los dos. Pero lo mejor hubiera sido aquí de haber eliminado y dejado un tronco desde el principio, en vez de hacerlo después. Y de verdad, aquí se ve en más detalle toda esa imagen. Si fue una falla de plantación de no haber eliminado esa parte ahí. Igual aquí vemos otro caso de cómo estuvo antes y cómo estuvo después. Por eso es el trabajo de joven, previene peligros a largo plazo. Otro ejemplo, mira qué tan largo es la corteza incluida en este caso. Las herramientas de poda, ok. Adolfo, ¿quieres hablar un poquito de las herramientas de poda? Con gusto, Eric. Básicamente lo que en un mundo ideal, si se fijan aquí no hay ninguna motosierra. Se supone que no debemos de cortar ramas mayores a 10 centímetros de diámetro o, en su defecto, mayores a 5 centímetros de diámetro. Si el árbol crece muy vigoroso y está muy sano, podemos cortar hasta 10 centímetros. Y si el árbol es muy lento en crecimiento y no está muy sano, entonces no cortamos más de 5 centímetros. Esto con la finalidad de ayudarle a que cierre rápido la herida. Entre más pequeños sean los cortes, entre más delgaditas sean las ramas, es mejor para el árbol. Si necesitamos cortar algo grueso, quiere decir que llegamos tarde, que no prevenimos. Esperamos mucho tiempo para tomar la decisión o de repente las condiciones alrededor del árbol cambiaron, el árbol había crecido y ahora una ciudad, una casa, algún letrero se llegó y ahora necesitamos retirar esa rama, que es muy gruesa. Por lo tanto, la herramienta ideal que usamos nosotros para la poda, pues son los serrotes de mano. Los serruchos de mano son herramientas manuales que tienen sierra, son específicas para cortar ramas y es lo que más utilizamos nosotros para la poda. Las tijeras son muy útiles, en general son muy útiles. Es algo complicado cortar en el punto preciso, entonces los serruchos son herramientas de mayor precisión, las usamos mejor. Hay una técnica
pero en dado caso, si se pudiera hacer todo el árbol a través de tijeras, sería perfecto. Para eso te va a implicar llegar arriba, ya sea trepando a través de cuerdas o con una canastilla elevadora, y eso ya va a ser un riesgo. Entonces se recomienda también que lo hagan profesionales, ya cuando son los árboles maduros. Cuando los árboles son jóvenes, pues cualquier persona lo podemos hacer mientras esté al alcance de un serrucho de mano con la extensión. ¿Okay? Sería todo, Eric. Excelente, gracias. Y como dijo Adolfo, las podadoras son igual, similar a las palas rosas, pero pueden ser más grandes. ¿Okay? Aumenta el tiempo de podar. Igual, generalmente, si el árbol tiene una época latente, como estamos entrando ahorita, es la época ideal, pero estando aquí en un clima templado, tenemos mucho más flexibilidad que en otras partes. Generalmente no es bueno hacer poda cuando el árbol ya está, cuando el árbol ya ha estado ya echado, toda su energía las hojas y no lo ha podido regresar y restaurar. ¿Okay? Igual, aquí vemos el ejemplo que habló Adolfo, igual de la arruga del árbol que se estaba apuntando acá, y el punto de corta sería acá, o si ya había un árbol seco, pues cortarlo despuesito de donde ya está tratando el árbol de comportamentar. Como estaba diciendo aquí Adolfo, el punto, bueno, igual, Adolfo, tú explica este, por favor. Estaba contestando una pregunta. Preguntaban que si, antes de contestar esto, preguntaban que si las ramas tienen plagas, ¿se podan? No, las plagas se identifican si es un hongo o si es un insecto y hay productos específicos para su control. La poda no es un tratamiento. El árbol que le cortes una rama y nuevamente aviente más ramas, hablando de árboles, no es la solución que buscamos. Entonces, no es una solución. Ok, en esta parte, en la imagen que está mostrando Eric, lo que quiere decir es dónde es el punto correcto. Toda rama es muy interesante ver cómo en la parte de abajo viaja y es un poquito grueso, luego tiene un ligero desensanchamiento y luego viene una rama recta. Si lo aprendemos a observar, esta parte se llama el collar. Y aún con la corteza encima, se nota que aquí es donde hay como una especie de anillo o collar donde donde el árbol va a realmente cerrar, es donde él va a querer hacer el tejido que va a cerrar el corte. Entonces, ahí es el corte correcto, después de haberle quitado el peso a la rama. Por ahí de los 80 había una discusión 1980, donde se decía que el corte correcto era el ras. Para que sucediera, todavía lo hacen en los bonsáis, pero sucede que se descompone aún más. Entonces, desde 1980 a la fecha está comprobado que el corte correcto es en el collar sin tocar la arruga, es decir, justamente donde dice aquí, y sin tocar lo que en esta parte hay como una especie de pliegue, que van a ver que es la arruga. Esa parte de ahí no se toca y el corte se hace limpio aquí sin desgarrar la corteza. Haciendo eso, el árbol va a cerrar y no excediendo diámetros mayores a 5 centímetros sería lo mejor. ¿Ok? Gracias, Adolfo. Una rama grande se recomienda hacer el corte en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque queremos prevenir un desgaje. Así, el primer corte es un corte de prevención, para que cuando se cae y baja el peso, no es el corte A, no va a bajar. El segundo corte, el B, es quitando el peso. Y el tercer corte es el corte de dejar ya el corte donde quieres. Si igual, aquí es un caso que igual el corte de peso, el primer corte, el A, sí prevenió
que igual esa rama, que pelara el árbol de ese lado, hiciera desgaje. Aquí un ejemplo de donde no se hizo un corte para limitar el peso y el desgaje se hizo. Ok. Generalmente, ahora igual, este es lo que vemos frecuentemente, ves que han hecho una poda así y han dejado cortes muy grandes. Y igual creo que igual no nos gusta ni el desmoche, que es el topping en inglés, o el despunte, que es el tipping, porque deja una estructura malo al futuro. Una poda correcta, igual la idea es dejar siempre, igual si vas a hacer un corte, igual si vas a quitar, si tienes que quitar una rama algo más grande, y siempre asegurar que el que queda sea por lo menos una tercera parte del tamaño del que quitaste y que vaya en la dirección y que tú quieres que procede el crecimiento de este árbol. Así, básicamente podas buenas, de cortes buenos, es uno, quitando las laterales o quitando la principal en esta forma. Ok. Ok. Ahora, bueno, ¿por qué falló este? Vamos a ver un poquito más detalle después. Y igual, hay diferentes tipos de poda. Es una poda de limpieza. Todas las ramas azules fueron ramas que se quitaron por ser rotas, por ser, igual quizás por dejar entrar un poquito de más luz o por darle algo de estructura. Pero si ven el árbol que queda al final, no es un árbol un árbol buen podado, que después que lo ves, no se va a ver podado. ¿Ok? Se va a ver todavía con buena estructura y de buena forma. ¿Ok? Viendo ejemplos aquí, que hablando de 10 peores prácticas de poda, el descuido de un árbol joven, no estarlo manejando, pintar las heridas, rellenar las cavidades con cemento, otras cosas, cortar al ras, dejar trozos, ignorar corteza incluida, usar las herramientas incorrectas, sobrepodar un árbol, ¿verdad? No se debe quitar más del 25% de la corteza, digo, de la masa de follaje del árbol. De verdad, el árbol vive de las hojas, come de las hojas. Y si te ponen una dieta que te bajan el 50% o te quitan toda la hoja, pues vas a sufrir. Igual nosotros como un árbol. Y por eso decae tanto un árbol después. ¿Okay? No tomar las precauciones en aspectos. La peor práctica de poda es lo que llaman el desmoche. Y vamos a ver un poquito de por qué el desmoche es problemático. Igual lo vemos muy frecuentemente. Es una práctica que todavía existe por se pensaba que era la mejor práctica anteriormente. Pero han habido después los resultados. ¿Por qué no hacen? Eso de que este árbol cae en decadencia, los brotes están débilmente unidos y se gasta más dinero después de manejar el árbol que antes. Y es un caso de que hay peligros. Más ejemplos de desmoches. Viendo. Y aquí vamos a ver un ejemplo del peligro que está. Aquí vemos, y aunque se veía que tenía ramas nuevas que salen, que se ven vigorosas, ¿qué pasa con ese tronco principal? No hay forma que se puede compensar, no tiene la energía y es un corte muy grande y se ve esta parte aquí entrando. Igual se ve qué tanto bajó la decadencia en este mismo. Igual toda esta parte es una parte que se pudrió y decía, aunque trató de cubrirlo, solo pudo quedar parte de cobre, parte pequeña. Y estas aquí son pequeños. Estas igual, la conexión es aquí al lateral. De verdad, me faltó aquí otro caso. Un árbol desmochado, se va pudriendo
Y eventualmente probablemente se va a tener que quitar ese árbol. Voy a saltarme acá. Y estos son dos árboles aquí de Valle Real. ¿Ok? Los dos son eucaliptos. La escala de los dos árboles es similar del tronco. Si ven el árbol al lado derecho, es un árbol que es como 5 veces más alto que el árbol izquierdo. El árbol izquierdo solo mide como la altura de 2 pisos de un edificio. El árbol derecho mide como altura de 8 pisos. Se dice aquí, vaya, oye, los eucaliptos son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Pues en un momento muchos de ellos fueron desmochados, ¿verdad? Se desmocharon al momento que los movieron. ¿Qué pasa en estos casos? Aquí estoy poniendo los dos árboles como que si fueran en una escala para que vean el detalle. Desde aquí, y este árbol fue desmochado aquí en este punto, y estos rebrotes que tendrán quizás unos 5 años, ahí siguieron, y el colono que tienen, pues piensa que el árbol está tan sano y más bien abierto. Pero, ¿qué pasa en este caso? Igual, hace 6 meses, me tocó aquí igual, aquí ver un árbol en Cotobosques, que era de la misma altura, de más de 2 pisos, uno de los eucaliptos más bajos de Cotobosques, y se cayó esta parte que se ve como un tronco grande. Pero de verdad, si lo vemos en detalle, fue que se peló. Fue de un desmoche que se hizo hace 15 años de este árbol. Estoy hablando yo con la dueña de la casa. Pero si ves, todo fue la parte lateral, fue esa conexión débil que tuvo allí. Iba igual con lo que hablamos, las uniones débiles, entró la enfermedad por el punto principal y es un peligro este árbol. Viendo estos casos, igual este otro ejemplo que se ve aquí el árbol, y se ven los puntos en que fue desmochado. Ok, a ver, bueno, voy a regresar en otros. Ok. Generalmente aquí en el reglamento de Zapopan ya tiene igual que ya prohíbe cualquier corte, igual si vas a un corte mayor de 7.5 centímetros o eliminar más de 25% de la copa, ok, tienes que sacar un permiso de parques y jardines, porque están tratando de también ellos impulsar estas prácticas mejores. Igual está prohibido usar machete en un árbol, porque no es una herramienta que deja bien. Y Zapopan sí ha metido multas. Por ejemplo, al Recinto de la Paz metió una multa de más de 1 millón de pesos. Y esto aplica, no importa si el árbol está en tu predio, si el árbol está privada o pública. Afecta igualmente aquí. Nada más igual para entender. Ok, vamos a ir a unas partes divertidas. Y aquí voy a pedirles a todos que abren sus micrófonos. Déjame, a ver, salir aquí un segundo. Un poquito para compartir y tener algo interactivo. En este caso acá, ¿qué pasó aquí en este árbol? ¿Qué pasó en estos dos puntos que vemos? ¿Alguien puede decir? No se ve el árbol. ¿No se ve el árbol? No. Ok, déjame otra vez, déjame compartir. Ok, la pantalla se paró de compartir, déjame compartirla otra vez. Ok, ¿sí ven el árbol ahorita? Sí. Excelente. Ok, aquí en este árbol, ¿qué ven en estos dos círculos en el tronco? ¿De qué son ellos? ¿De poda? Ajá. Igual una poda anterior o una rama que se cayó, que el árbol ya... Ajá.
Y que el árbol hizo su cierre, sanó correctamente. ¿Ok? En este caso, ¿qué vemos? Un árbol que le faltó poda. Fíjate, un árbol con un codo dominante en forma de D que va a causar problemas al futuro. Aquí. Una poda mal hecha que se infectó. Exacto, una poda mal hecha que antes de que Se separan, ¿no? Ya no están conectados en un momento dado. hubo un desgaje, ajá, y se metieron hongos ahí. Por ¿Y igual, es muy tarde para podarlo? pues para podarlo ya igual, ¿qué harías en este caso, Adolfo? Ok. Podar ya no es opción, el hongo lo tienes que atender, el hongo va a estar adentro. Ahí lo que se hace sería identificar qué hongo es y esperar que el árbol no le va a quedar otra opción más que ir cerrando esta herida a través del tiempo. Se le puede aplicar algún fungicida, pero es nomás como un tema de control. Cuando tú ves los hongos aquí, quiere decir que ya por dentro está colonizado. Tiene un montón de fibritas. Entonces, primero sería identificarlo. No todos los hongos son malos. Entonces, identificaría qué tipo de hongo es y vería si lo deberíamos de quitar o no. Lo que yo haría. Gracias, Adolfo. Ok, este caso. Fíjate que la foto no está. También mandé. No se cortó a tiempo. Se ve exacto, tuvo dos codominantes en forma de B y se ve que se está empezando a partir. ¿Okay? Mal corte. Mochado, no sé cómo dices. Mochado, lo dejaron ahí. Ajá. Ahí igual probablemente podemos hacer una poda de corrección y nada más quitar este troncón. Mochado. Gracias. Un otro árbol de Valle Real. Está enredado, las ramas que siendo para adentro, con podas, igual a algunos podas anteriores. Este es el mismo árbol. Wow. Se ve lo que quiero apuntar aquí, igual. O sea, los chupones nunca los quitaron, ¿no? Pues de verdad, los dejaron codos cuando lo cortaron. Hicieron una vez una poda, se ve acá, y básicamente no le dejaron salida una salida de dirección correcta, y pues básicamente crecieron chupones que estaban ahí, que hicieron directamente para arriba. Y ves, ese fue lo que causó el nivelamiento que vimos en la foto pasada. ¿Los chupones siempre se tienen que quitar? Si el chupón no va a dar la estructura que quieres, sí. ¿Okay? Hay a veces que el árbol está tratando de restaurar su parte, y hay a veces, por ejemplo, si un árbol perdió su líder, su punto principal, a veces igual puedes buscar un chupón que haces el nuevo líder. Pero generalmente igual quieres tener control de los líderes del árbol. Aquí en este caso, lo que se tiene que hacer. Pues ya es medio tarde, ¿no? Pues es un poquito tarde, pero si no está muy grande, le puedes ir quitando esto. Wow. Pero la idea de quitarlo es para que el árbol esté fuerte cuando esté más grande, ¿es la idea? Para que esté más grande y para que no, imagínate lo que va a seguir pasando. Sí, a ver, no. Si tengo este caso en 10 años, ¿cómo va a estar el mismo? Sí. Eso es lo que pasa, y la razón que quieres quitar ramas que van hacia adentro. Ok. Ay, avanzando un poquito rápido. Aquí otro eucalipto que fue desmochado, y puedes ver aquí los puntos de desmoche en el momento.
Y por bajarle de altura y supuestamente quitar peligro, están creando más peligro ahorita. A ver, es una... Okay. ¿Qué pasó, Messi? De por sí los eucaliptos dicen que no hacen mucha raíz y por eso se caen tan fácil. ¿Adolfo? No, no es eso. Los eucaliptos normalmente son árboles muy grandes y nosotros cortamos las raíces cuando rehabilitamos banquetas, cambiamos calles, ponemos por eso. drenajes. Y como las raíces no son profundas, son extendidas, las raíces no son abajo de 1 metro, no solamente en eucaliptos, en cualquier árbol, es 2 veces la copa y no más abajo de 1 metro, cortamos raíces importantes sin considerarlo, sin darnos cuenta. Y el corte de raíces genera un problema 5, 6, 12 años después. Entonces, no es un tema de que el árbol haga un mal sistema de anclajes, es un problema de que la ciudad no está diseñada para soportar árboles grandes. El eucalipto es de lo más grande que hay. Sí. Por eso. Oye, Adolfo, en este caso, por un decir, este árbol si hubiera levantado la banqueta y tú quisieras cambiar la banqueta, que es lo que se hace típicamente, ¿cuál es la mejor forma de proceder a hacer la nueva banqueta para que no se dañe las raíces superficiales? A ver, déjame, igual, antes de que Adolfo conteste esa pregunta, déjame hacer unos diagramas que tengo de raíces, porque creo que va a ayudar a mucha gente a entender esa parte. Primero, mucha gente piensa que las raíces son así, es un espejo del árbol por arriba. Pero este es algo que se ve de arte y no en realidad. Igual, y este es tomando el ejemplo de una canaleta que se mete por irrigación, que se mete por electricidad, que se mete haciendo banquetas, etc. Aquí imaginamos que una canaleta no va a afectar mucho. Pero las raíces, como Adolfo está diciendo, no son profundas, son anchas. Dicen que un árbol es como agarrar un vaso de vino, como el árbol, y ponerlo sobre un plato de comida. La raíz es extensiva. Aquí está haciendo canalización. Si le metes aquí y le cortas por banqueta, por cualquier razón, vas a cortar ese punto 40% de las raíces, todas las raíces a un lado. Aquí viendo la opción de canalización, no banqueta, voy a dejar que cortes la parte de banqueta, se ven varias opciones y es parte de lo que estamos tratando de ver aquí, igual si podemos incorporar en el reglamento de obras. Una opción, por ejemplo, recuerdo cuando Oracle estaban no se apopan con una tuneladora y estaban haciendo directamente abajo del tronco, estaban escarbando y dije, oye, Adolfo, ¿no afecta algo? Adolfo, no, como va abajo de 1 metro, no va a afectar el árbol. ¿Okay? Haciendo como un túnel por abajo. Puedes canalizar, hay casos que puedes hacer un hoyo, te lo dejas de raíces grandes, no lo haces con igual, tienes que hacerlo una forma más lenta y a mano, y no cortar ninguna raíz grande para que las raíces sigan, o poner tu corte más lejos. Viendo igual, el ejemplo aquí es otro ejemplo de un corte de banqueta, este es en Pablo Neruda, que el árbol se cayó como 3, 4 años después de que cortaron para hacer la banqueta. Hablando, ahora dejo que Adolfo conteste la parte de banquetas y de raíces. No, pues, menuda pregunta que me hacen. No me acuerdo, ¿quién la hizo? ¿Me puede...? Yo, Eduardo. Ok, Eduardo. Eduardo, contéstame esto. ¿Quieres que yo te conteste a ti desde el punto de vista del árbol o desde el punto de vista de la ciudad? Porque son diferentes las respuestas. Sí, claro, yo creo que va de la mano un poco, ¿no? El arbolado que tenemos en la ciudad, que está pegado a la banqueta o entre la calle y la banqueta,
lógicamente llega un momento en que la banqueta queda totalmente deteriorada por las raíces, ¿no? Entonces mi pregunta va encaminada a cómo lograr esa comunión entre volver a generar una banqueta accesible, sobre todo para un peatón, y lastimar lo menos posible el árbol. Ok. Si eres constructor, tu creatividad nos va a ayudar muchísimo. Si simplemente eres una persona con... No, sí soy. Ok, entonces, perfecto. Tú tienes una... La raíz va a insistir en hacer esto, si ves el dibujo que hago. Esa es su insistencia, ¿ok? Uh-huh. El asunto es, voy a dibujar en forma común. La raíz necesita agua, nutrientes y oxígeno. Necesita que el suelo esté descompactado. Necesita que el suelo esté flojo. Como debajo de la banqueta, de la losa de la banqueta es un, ¿cómo se dice? Pues es un bloque. Básicamente, voy a tratar de dibujar aquí en otro color. Rojo otra vez. Es un bloque rígido donde la raíz no puede penetrar y luego la banqueta está montada sobre un suelo compactado, una capa, luego otra capa de otro material y así sucesivamente. Se suele construir, te lo estoy explicando de esa forma para que tú me ayudes a contestar y sí, yo claro. te voy a decir qué respuestas hay, pero es una pregunta súper buena que se ocupa de gente que entienda de construcción para hablar de ella. La raíz no puede penetrar aquí, no puede penetrar aquí. Va a penetrar por la grieta que hay entre la banqueta y el suelo compactado. Correcto. O entre capa y subcapa, porque es el único espacio que tiene. Y lo siguiente es que va a engrosar, y es lo que tú ves. Si tú, yo no estoy seguro si abajo también había espacio para una raíz. Lo que sí estoy seguro es que creció debajo de la banqueta porque es lo que veo cuando la levanto. Entonces, en un mundo ideal, sería lograr hacer que las raíces pasaran por debajo de las banquetas. Existe material, de hecho se llaman silva de silvicultura, cel de celda, silvicultura, que son unas celdas tipo atlas, donde tú construyes losas como estas, pero tú pones el suelo compactado abajo, transmites a través de unos postes, llenas de tierra el interior del cajón, la carga del peso de la gente o lo que sea es transmitida a través de estos postes y entonces los árboles los construyes como en terreno, en una maceta oculta por debajo. ¿Me di a entender? Si fuera un techo prácticamente, le quitas la carga. Ajá, exactamente. Transmite las cargas hacia abajo. No pudiendo hacer eso, a veces lo que se invita es, bueno, haces la construcción tradicional, pero permites pasos a ciertas áreas jardinadas donde el árbol se conecte, ¿sí? A través de pequeños puentecitos donde unas raíces van a crecer por ahí y se hacen canaletas. Si ya está la raíz presente, pues lo que me encantaría que se hiciera, si las raíces estaban, este es el árbol y esta es la raíz, pues entonces poner unos micropilotes y volar una banqueta. Pero eso te va a exigir a ti hacer una malla y un colado para que pueda estar suspendida. Otro es poner arena y poner adoquín, saber que el árbol va a seguir deformando, pero como tienes un espesor de arena, lo puedes ir retirando a través del tiempo y moviendo el adoquín. En el caso de Oracle, que tenemos muchos ficuses allí en Avenida Valle Real y queremos mantenerlos, lo que allí hicimos fue que le pusimos arena por encima y le pusimos adoquín, con la ventaja que al futuro podemos ir, si vaya levantando el adoquín, pues podemos nada más levantar el adoquín, quitarle un poco de arena y bajarlo
o solo tocar esa raíz en ese punto. Oye, y digo, estás hablando de arena, me imagino que arena de río. Sí. ¿Qué tal tepetate? El tepetate es básicamente arcilla. Entonces, el grano es muy pequeñito, es como harina. Ajá. Y Hola, Ale. Hola. Y y el agua no es muy fácil que baje, no va a ser muy permeable. Ok. Entonces, si No no me tienes digas. otra opción está bien, pero lo Es que que yo tienes que estoy volcar en es... un Zoom de cómo podar árboles. Sí, ¿Me ayudas, Eric? Algo que Sí. se ha llegado la vida. Ok, creo que Ahora, ¿recomendarías usar una malla geotérmica o le ayudaría utilizar una malla geotérmica antes de echar el colado para que el cemento, el mismo cemento, no dañe, o no necesariamente? No, nunca he visto que la temperatura que gana el cemento dañe físicamente un árbol, ni siquiera el mismo cemento. O sea, no llega a una temperatura donde queme tejido o dañe tejido. Lo que lo daña realmente es el corte de raíz o que le evites el paso de oxígeno o el paso de agua. Sí, eso es realmente lo que va a dañar al árbol. La temperatura o el mismo material del que está hecho el concreto no es tóxico. Ok. Y en cuanto, digo, por ejemplo, estoy haciendo una rehabilitación de banquetas en Ciudad del Sol. Y me doy cuenta que cuando levantas las banquetas existentes, pues lógicamente está el sistema radicular con las raíces grandes y a la vez están todas esas pequeñas venitas, ¿no? Porque que también son tengo entendido que es donde está la principal captación del agua del árbol, en esas pequeñas y no en las grandes, que las otras son como anclas. ¿Cómo sería lo más apropiado para dañar lo menos posible? Digo, lógicamente levantar todo con cuidado y a mano, pero Sí. para no dañar esos cuando eches el concreto nuevo. ¿Qué tan difícil qué tan económicamente posible para ti sería hacer unas banquetas prefabricadas y colocarlas encima, aunque subas un poquito el nivel del piso? Es decir, como cuando compras las losas que hacen de escalones. Sí, te entiendo. Y llegar y colocar como si fuera con el perfil que tienen los aceros. Ajá, sí, claro. Con ese perfil puede ser en un material de concreto y simplemente colocar tus losas encima. ¿Sabes qué le veo el problema? Por ejemplo, como en la imagen que estás tú ahorita, hay veces que el árbol pues ya se metió dentro de la banqueta y lógicamente pues no lo quieres lastimar, y lo que hago yo es que hago un corte, por un decir, rectangular para dejar respirar ese árbol y no dañarlo o no perjudicarlo, cortándolo o haciéndole una incisión donde pueda tener una infección. Entonces, creo que cada caso va a ser diferente. Creo que me gusta más la opción de los micropilotes. Ok. Y con una malla electrosoldada y como si fuera una losa volada sobre arena. Sí, yo lo que he hecho literalmente ha sido poner micropelotes, colarlos, ponerle una varilla al centro, armar encima de eso, poner arena, colar sobre la arena y listo. O sea, cuando tengo que hacerlo en sitio, que no puedo llevar material. Claro. Pero sería súper increíble que se hicieran unas banquetas tipo donde tú llegaras y las pudieras colocar encima del problema. Porque eso va a seguir sucediendo. Y corte que hagas, su losa que pongas, al final del día es un estrés que el árbol va a tener que modificar. Pero lo que tú estás diciendo es lo menos invasivo. A la tecnología que tenemos, está bien. Levantas con cuidado, cuelas encima y sin cortar. Es lo menos invasivo que puedes hacer. Y esas raíces pequeñas, siempre y cuando le ponga una cama de arena, están protegidas.
Sí, en teoría tienes 2 horas para descubrirlas y taparlas. Y que Ah, tengas, sí. Oye, Eduardo, hablando de los árboles del municipio, vemos lo que sucede con los árboles que están en el periférico, y este cuidado que tú dices, pues suena muy bonito en los fraccionamientos como Valle Real, pero ¿qué pasa en ustedes que son del gobierno? O no sé, ¿tú eres del gobierno o no? No. Ah, perdón. Entonces, mi pregunta iba encaminada a esos árboles que vemos en el periférico y que los talan de una manera salvaje, como lo hacen, que los eucaliptos, porque te voy a decir una cosa, yo soy Héctor Bautista y estoy hace 30 y tantos años aquí en el fraccionamiento, y muchos de los árboles que fueron traídos aquí al fraccionamiento eran porque nos los donaban. Los veíamos que talaban los árboles pues sin ningún reglamento, y nosotros los traíamos a Valle Real en grúa, con maquinaria pesada para traerlos aquí a Valle Real, y por eso muchos son árboles con el problema que tienen ahorita de que malformación, poca raíz, se caen a cada rato, o llega un momento en que el árbol crece cualquier cosa y luego luego se seca, ¿no? Se presenta una deshidratación del árbol y totalmente. Te digo esto porque nosotros así fue como trajimos la mayoría de los árboles aquí en el mismo fraccionamiento, que fueron cortados, talados así en la parte de arriba, y nada más quedaba el puro tronco del árbol, y con las raíces así por fuera nos lo traíamos, si se venteaban o no se venteaban, pero se trataba de traer con un buen cepellón, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que pasaba con los árboles de Valle Real, los que están, pues son gruesos, principalmente la variedad de los eucaliptos, ¿no? Los de este tipo de pino es muy delicado, el tipo panteonero, ¿no? ¿Cómo se llama este pino? El que está ahorita, el que talaron aquí, o que se cayó, pues. Pero ese tipo de pino es el que tenemos aquí en la avenida Santa Margarita, y realmente también es muy difícil que se pueda trasplantar ese pino. De hecho, por eso lo dejamos nosotros afuera, porque esos árboles los queríamos meter y poner árboles mucho más bonitos en el camellón de Santa Margarita, porque era el ingreso principal de Valle Real. ¿Sí? Tenemos otra plática que tengo planeada, que vamos a hablar un poquito más de muérdago y de trasplantes, que no quiere ser esta plática demasiado larga. Bueno. Igual creo que es un tema bastante importante, y sí hay formas de mover árboles, pero sí la forma que se hacía anteriormente de desmochar el árbol para reducir la cantidad de hojas y de blanquearlo y moverlo en un día, es un caso que causa que un árbol se seca bastante rápidamente. Sí se pueden mover árboles, pero se tiene que hacer con tiempo, para igual como hablamos, como las raíces están tan afuera, tienes que lograr que, y donde el árbol toma agua es por las raíces pequeñas, tienes que hacerlo para que se vayan igual, se vaya creando más raíces cercanas al tronco, para que, para que esas puedan agarrar. Igual, no tenemos tiempo para hablarlo todo ahorita, pero sí tengo eso planeado para una plática. ¿Me permites un comentario nomás al... Por supuesto. Héctor, muchas veces la ciudad no está diseñada para soportar árboles del tamaño que el árbol quisiera ser, y entonces nos queda a nosotros diseñar un programa de sustitución. Sí. ¿Verdad? Esos programas, normalmente en esta ciudad de Guadalajara, como en muchas otras, el tiempo de vida promedio es de 35 años de un árbol, por el tipo de forma como construimos y cómo atendemos. Entiendo lo de periférico, y pues ahí es un tema un poquito más sensible que simplemente los árboles. Pudiera ser una opción el trasplante, pero sobre todo creo que lo práctico, lo coherente sería manejar planes de manejo
sea, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde vamos a poner nuevos árboles para que en 35 años la ciudad luzca diferente? Y una pregunta rápido, Adolfo. Digamos que pues, ya hubo un problema y ya se quitó un árbol y quedó el troncón al lado de la banqueta. Lógicamente ese troncón va a deteriorarse y va a deshacerse con el tiempo, pero también puede ser un foco de infección para otros árboles. Al tener ese corte plano por arriba. Sí, muchas veces parece que los arboristas no queremos a los árboles. No es que no nos gusten, de repente entendemos que el conflicto que va a quedar es de repente una mejor solución el derribo y la sustitución del árbol. Eso puede ser una opción. Nunca hay que descartarla como una opción. ¿Ok? Y obviamente va a haber permisos municipales y compensaciones por hacerlo. Pero... No, pero digamos que ya se tumbó, al tener ese corte plano donde la humedad le entra, ¿se genera un foco de infección para otros árboles? No. No, solo para ese árbol. Okay. El problema, los insectos o las plagas son facultativos, es decir, aprovechan la oportunidad. Si el otro árbol no tiene un estrés, si tú por poda o por manejo de raíces no le has inducido un estrés, no tiene por qué ser atacado, aún estando nublado. Ok. Sigue, Eric. Gracias. Okay, gracias. Otro punto igual es interesante ver, este es un ejemplo de un árbol protegido en una obra en las lomas. Ahí igual los árboles son plantados en propiedad privada del colono, pero las lomas te pide que dejas el árbol en barda, igual que pongas la barda de construcción, dejando el árbol por afuera. Igual, y para prepararse el árbol. Y si no te enseñan las lomas, no hay ningún árbol que está desmochado. Y igual se puede ir viendo, obviamente depende los árboles que van entre banqueta y calle, ir dejando sus espacios para que igual todavía puedes entrar allí, pero ir protegiendo los árboles en obras es algo que también estamos revisando como opción de poner aquí en el reglamento, porque si le empiezas a poner materiales, arena, otras cosas, le empiezas a subir camiones, empiezas a compactar, donde dejas que baje el agua, y afectas el árbol a largo plazo. No puse esto de plantar árboles. Más quiero mencionar que cuando plantan un árbol, sí hay que dejar la corona de raíz alto. En México muchas veces no le quieren meter los postes. Estoy leyendo lo de los árboles. Así ven el árbol más profundo de lo necesario. Y pues, el caso más fuerte de falla de un árbol recién plantado es porque lo plantaste demasiado profundo. ¿Quieres hacer algún comentario de por qué plantar algo más profundo es un problema? Yo planto. Concepción Cabrera, ¿Qué va a pasar? Ok. ¿Me ayudas con los micrófonos, Eric? Sí. Gracias. A lo que se refiere Eric es cuando instalas un árbol nuevo, hay una parte que incluso por los viveristas no está muy bien entendido. La corona de raíz es la parte de abajo, donde hay un ensanchamiento. Esa parte del árbol se tiene que ver. Se tiene que ver. Normalmente, como dice Eric, solemos poner el nivel de tal manera que el árbol parece un poste, pero eso genera muchísimos problemas de salud. Casi todos los problemas de salud están asociados con eso. En el vivero, cuando tú compraste el árbol, normalmente las raíces van a tener unas formas similares a estas, que son hacia abajo, viajan por la bolsa. La humedad de la bolsa se encuentra en la parte superior, en la parte de las paredes y en la parte de la base. Y ahí es donde realmente está el desarrollo de las raíces de los árboles en el vivero. Y
si entonces tenemos un árbol que desarrolló en el vivero las raíces de esta forma, porque así lo compramos sin darnos cuenta, decimos, oh, tiene muchísimas raíces, pero las raíces no están por dentro de la caja. Y eso puede funcionar en un vivero cuando tú lo riegas. Volvemos al sistema de riego. El riego va a avanzar por aquí, escurrir por aquí y llenarse acá abajo. Cuando tú llegas al sitio de plantación y ahora le pones tierra encima y haces tu cajete bien grande, como se debe, para que las raíces crezcan en un espacio bien a gusto, y luego tú pones agua acá arriba, donde haces un charco de agua. Esta agua va a empezar a escurrir y va a tratar de hacer esto. Y que apenas va a tener que llenar toda esta tierra como si fuera una esponja de agua y apenas va a tocar las primeras raíces. El resto de raíces que absorbían no van a estar llenas de agua. Y entonces tu árbol no se va a establecer rápido. Va a ser un árbol que puede morir incluso porque está mal plantado. Si en su defecto no muere, entonces va a empezar a distorsionar la forma como crecen las raíces, va a generar raíces enroscadas y vas a tener una cantidad de problemas solamente porque no respetaste a la hora de la plantación lo que era la corona de raíz. Y muchos de los problemas de árboles que compran, incluso árboles grandes, muy costosos, es que mueren por culpa de eso, por cómo Oye, el una agua le echa. pregunta. Dime. Si ya está plantado mal, entonces se le hace como un círculo, un canal para protegerlo. Si ya está plantado mal, normalmente se explora, se busca, dependiendo. ¿Fue hace mucho o muy reciente? Pues, como 6 meses. Probablemente se puede sacar y volver a instalar, dependiendo del Sí. tamaño. Dependiendo del tamaño. Sí, Ujú. si no, tienes que ver cómo hacerle llegar la raíz. O Lo dejarlo mejor, abajo, hacerle una protección lo, alrededor. lo mejor que puede, sí, luego se llenan de agua, se anegan. Lo peor Ujú. lo peor que puede pasar es que el árbol saca una raíz aquí, nueva. ¿Dónde? Arriba. Por medio tronco, pero mueren todas las demás. Uy, no. Entonces pasa eso y pasa muy seguido. Entonces Ok. es algo muy común, ¿eh? Y hay árboles muy resistentes e incluso a pesar de eso los siguen por un tiempo, pero malas instalaciones tienen un tiempo de vida entre 8 y 12 años. Ok. Y Y no luego crece igual. No, nunca crece igual, siempre crece más lento o no crece. Ujú. Sí, Ok, gracias. nada. Gracias, Erika. A ver, una última imagen. Este es el otro reto que tenemos, que muchas veces dejamos que crece demasiado cerca al árbol el pasto y al mismo tiempo después con la desbrotadora van y le cortan el pasto, le van quitando la parte del tronco. Recuerden que la única parte del árbol que está vivo es esa parte entre la corteza y la madera por adentro. Y si le cortas eso, pues básicamente ya no va subiendo el agua ni bajando la energía a las raíces y básicamente le vas reduciendo la cantidad de nutrientes que se pueden pasar de un lado hacia el otro. Y eventualmente, si le haces todo el árbol, lo matas. Por eso igual se recomienda a la plantación de igual no dejar pasto al lado, pero dejar mulch, otras cosas para que no se está acercando, igual para no tener pasto y asegurar que la desbrotadora no toca. Cuando no puedes poner muchas otras cosas, pues lo que yo hago a veces es que le pongo protección al tronco, solamente para árboles pequeños, hasta a veces un PVC cortado de un lado, si hay que enfocarle para quitarlo después, o un tipo, algo de wrap, pero lo mejor es el mulch, dejar ese espacio para no tener que llevar una desbrotadora al árbol. Ok. Para concluir, unos puntos que pueden hacer, igual existir en poda apropiada en tu casa o comunidad, hacer pruebas pequeñas en árboles jóvenes, no tengan miedo, árboles jóvenes son muy resistentes, ¿ok? Y pueden leer más, igual
si saben inglés, les recomiendo bastante las cosas de Edward Gilman. Y hay muchas cosas de la ISA, es the International Society of Agriculture, o de la AMA, la Asociación Mexicana de Agricultura. Aquí dentro de Valladolid tenemos un club de jardinería llamado Haciendo Raíces, que tiene su página de Facebook. Igual se pueden poner ahí y hay gente apasionada también ahí en el tema. Voy a hacer igual nada más otro encuesta para ver qué temas les gustó más de la plática de hoy y qué les gustaría, después uno de qué les gustaría ver al futuro. ¿Sí ven la encuesta? Voy a hacer esas dos preguntas. Y puede poner múltiples respuestas en las dos casos, no es nada más una respuesta. Con la cantidad que quiera. Igual, gracias a todos por haber estado esta noche. Igual voy a quedarme unos minutos contestando algunas preguntas. Y sí aprecio igual siendo de Valle Real o siendo amigos de nosotros de acá, igual su tiempo y su interés en estos temas. Igual. Una pregunta, Eric y Adolfo. En las reforestaciones, en la primavera, hacían podas de ramas bajas, supuestamente para que el árbol creciera más rápido. ¿No es cierto entonces eso? No quitaría ramas bajas, en un lugar como la primavera, pero sí le trataría de dar estructura al árbol, buscar sus codominantes, una rama que está rota. Sí trataría de eliminar esos, pero no quitaría ramas bajas, en un espacio así. Porque eso comentaban ellos, ¿no? Que para eso era la poda, ¿no? Entonces a lo mejor no están haciendo bien las cosas. Bueno, no es que no estén haciendo bien las cosas. Trabajamos en base a lo que se conoce como mejores prácticas de manejo. Las mejores prácticas de manejo cambian a través del tiempo y existen todavía prácticas tradicionales o manejos tradicionales, sobre todo en vivero, donde se estimula el crecimiento hacia arriba quitándole todas las ramas laterales. El problema es que hoy por hoy sabemos que las hojas alimentan el tronco y hacer que los árboles crezcan rápido hacia arriba no genera árboles sanos. Si tu intención es hacer un poste muy alto para poder producir madera forestal, es diferente a lo que la primavera necesita. La primavera necesita árboles que crezcan de forma natural. Entonces, es un tema de dónde estás sacando tu práctica de manejo, y creo que ahí en la primavera no deberían de hacerlo, en mi opinión, pero sí entiendo de dónde lo hacen. No los va a matar los árboles, sí los va a hacer crecer, pero no van a ganar árboles más sanos gracias a eso. Ok, gracias. Oye, Adolfo, una pregunta. Sí.
Fíjate que me he dado cuenta en bosques precisamente como en roble, como el árbol predominante de la primavera, que lógicamente durante la temporada de lluvia los rayos debilitan las raíces. Y ahora recientemente en un incendio que pasó, me di cuenta que hubo una tumbadera de árboles, o que se cayeron muchos de esos árboles que ya estaban debilitados en las raíces por rayos de temporadas o de años anteriores. ¿Hay alguna forma que se pueda prevenir eso para tratar de salvar ese árbol? Bueno, si fueron los incendios, los rayos que caen al piso, pues realmente no son el problema, son los incendios. Ese daño se ve en el tronco. Si tú ya ves lesiones en el tronco que crees que están las raíces lesionadas igual o cortadas o quemadas, pues desgraciadamente no. Haz de cuenta que me di cuenta que es donde cayó el rayo y quedó carbonizado. Ajá. Y cuando pasa un incendio, pues ese carbón prende facilísimo, ¿no? Sí, sí. Ya te entiendo. Sí. Entonces, se cree, digo, pues, y me tocó en un terreno grande, que se cayeron, no sé, 50 árboles que fueron ocasionados por ese carbón que quedó, pues latente, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Apuntalarlos para que no se caigan, si es la decisión, o sea, les pones puntales y esperas a que el mismo tejido del árbol cierra la herida y ya no se va a quemar. Pero para eso te observas que donde está la sección que está muerta o bueno, la sección que está quemada, va a haber un callo lateral, como que el tejido vivo lo va a tratar de envolver. Y curiosamente los robles en la primavera lo hacen muy eficientemente. Las quemazones han sido muy frecuentes, más rápido de lo que el árbol puede cerrar. Y eso ha sido el reto. Si no quieres que se caiga, habría que apuntalar, ni siquiera bajando el follaje, porque para que engrose necesitas muchas hojas. Entre más hojas tengas, más azúcar provocas y más tejido provocas. Entonces, reducir la altura en algún caso pudiera funcionar si bajas un 10% del follaje, pero la garantía es ponerle puntales para que él genere follaje verde y no se caiga. Y ya, sería todo.